de abscesos hepáticos. La siguiente, en la fisiopatología, eh, todo paciente va a desarrollar una infección debido a que el hígado recibe gran parte de la circulación sanguínea del sistema, de la parte sistémica porta y portal. Eso hace que el hígado sea más susceptible a contraer infecciones y abscesos del torrente sanguíneo. Por eso, todo paciente que tiene una infección intestinal por parte del sistema porta venoso, el hígado es donde recibe la mayor cantidad de parásitos y va a causar abscesos hepáticos. La siguiente. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes reconozcan que en la exploración física un paciente puede tener hepatomegalia con una masa palpable y puede tener ictericia. Sobre todo si el paciente tiene eso, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, ictericia y fiebre, eso se va a llamar tríada de Charcot, que se diagnostica con la colangitis. Y es importante reconocer la ictericia, el dolor abdominal y la fiebre. En cambio, si el paciente tiene pentada de Reynolds, que sería tener presencia de la tríada de Charcot más alteración de shock séptico y alteraciones en el sensorio, esto es la que se reconoce como la pentada de Reynolds. ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctora. ¿Están allí o no están ahí? Porque yo estoy haciendo un esfuerzo grande para hablar, muchachos. Sí, doctora, aquí estamos. Sí, doctora. Bueno, despiértense porque yo en verdad me he sentido mal estos días y estoy haciendo un esfuerzo para hablar. Entonces, Sí, doctora, aquí andamos pendientes a la clase. bueno, en el caso de los abscesos hepáticos por Klebsiella, creo que ya es la siguiente diapositiva. Además de los síntomas que se mencionan habitualmente, la siguiente, vamos a poder ver que en los casos particulares donde hay Klebsiella hay una complicación muy frecuente, que es la más temida, que serían los émbolos sépticos en el ojo, las meningitis y el cerebro. O sea, eso es lo que más frecuente se ve y son complicaciones sépticas de los abscesos hepáticos. Sangre como estudios de imágenes. ¿Para qué? Para confirmar la presencia de un absceso hepático. Ahí les pongo que los ELISA y eso va a depender de cada sintomatología de los pacientes. En la siguiente. Por ejemplo, si ya tú tienes una sospecha clínica de que el paciente tiene un absceso hepático, con una radiografía de tórax podemos ver que hay una elevación del hemidiafragma derecho y un derrame pleural. Pero hay ciertas patologías que tú la vas a ver con una elevación del diafragma derecho y la podemos ver con efusión pleural. O sea que la característica de encontrar este hallazgo en un rayos X de tórax no te va a decir ni te va a asegurar que el hallazgo es un absceso hepático. Por lo tanto, tienes que solicitar un ultrasonido o una tomografía para identificar realmente lo que hay. En la siguiente se puede ver entonces un rayos X de tórax donde se va a ver la elevación del hemidiafragma derecho con nivel hidroaéreo. Lo pueden ver, es a donde está la flechita. Esa imagen no es característica de un absceso hepático, pero está la sospecha. La siguiente, esa. En la flechita ven que el hemidiafragma, esa. Ven que el hemidiafragma se eleva 2 cuerpos vertebrales en comparación al hemidiafragma izquierdo. Y ven como unas burbujitas, ¿cierto?
Sí, ¿Pueden doctora, sí verla? se ve. Sí, sí, se Bueno, ve. eso puede aparecer en una ruptura de víscera hueca, así que no es característico de un absceso hepático. Como en esa imagen no quedó cierta, le hacen la tomografía que está en la mano izquierda y se puede ver que la elevación del hemidiafragma derecho hay una colección de pus que drena hacia el tórax. Entonces, la placa de tórax te da un diagnóstico o una sospecha diagnóstica y se confirma entonces con el CAR. En la siguiente, entonces, cuando ya tú tienes un paciente que tiene la confirmación de un absceso hepático, la tinción, la pus, lo que tú sacas directo de la primera punción, es lo que realmente te va a servir para hacer los cultivos. Porque si tú tomas la pus de los drenajes, se va a ver alterado por la flora de la piel. Entonces, para poder aplicar un antibiograma, tienes que usar la primera pus que toma de la punción directa, no del tubo. ¿Me copian? La siguiente, Sí, doctora. Doctora, yo tengo una consulta. Doctora, ¿podría Eh, repetir, por favor? cuando tú ves el absceso, por ejemplo, si ves en la diapositiva a donde está la tomografía, el radiólogo intervencionista va a hacer una primera punción con una aguja. De esa aguja o con una jeringuilla, él va a sacar pus. Esa pus es la que se manda al laboratorio para hacer los cultivos, porque es la pus que se obtuvo directamente del quiste. Si ya el radiólogo intervencionista deja un drenaje y tú tomas las muestras de esa punción, se puede ver contaminado por flora de la piel. Entonces, no vas a tener un germen específico, vas a encontrar polimicrobianos del mismo acceso y puedes encontrar bacterias de piel, estafilococo o epidermidis. La pus que funciona para el cultivo es el primer drenaje que hace el radiólogo. ¿Ya? ¿Me sí, copiaron? doctora, yo tengo una consulta aparte. Sí, Aparte de doctora. esto que nos ha comentado, de las punciones y de la biopsia. Lo que yo quería preguntarle es que entendiendo pues esta patología que se da bastante en zonas endémicas, por lo general centros de salud lejanos, ¿no? Se podría encontrar estos pacientes. ¿Qué criterios o qué podría tomar yo en cuenta para entonces hacerle el traslado o apenas que veo una pentada de reinos ya le hago el traslado o qué es lo A- que yo debería tomar para hacer eso? Apenas que tengas los síntomas clínicos, hay accesos hepáticos que van a ser muy pequeñitos y no te van a dar síntomas, que pueden pasar desapercibidos por muchos años. Ahí tú no te vas a dar cuenta que lo tienes. Pero si tú tienes un paciente con un compromiso sistémico, ictericia, fiebre, sientes el hígado palpable, una de tus sospechas va a ser hepatitis o puede ser un absceso hepático. En el momento ese lo trasladas porque tú fuiste el médico que lo encontró o tú vas a tener una sospecha clínica. De repente no tengas el 100% de seguridad que eso es un absceso hepático, pero tienes la sospecha clínica. Entonces, ¿por qué lo tienes que trasladar? Porque si es un absceso hepático grande, el riesgo y la mortalidad está en la ruptura del absceso hepático. ¿Ya? Entiendo. Gracias. Tú no, tú no vas a tener nunca, como te explicaba, en el rayos X de tórax, 100% de seguridad que esa elevación del hemidiafragma derecho sea un absceso hepático. Tú allí tienes una sospecha por la historia clínica. Tú se lo mandas a un nivel más elevado y que ellos descarten eso. ¿Esto alguna pregunta adicional?
Bueno, pasa como la diapositiva la siguiente. Dale otra. Ahí. En cuanto al tratamiento y al manejo del absceso hepático, va a depender si el manejo lo van a hacer con un drenaje percutáneo o lo van a hacer quirúrgico. Y la diferencia va a estar en el tamaño del absceso. Si el absceso tiene más de 5 centímetros, si hay falta de respuesta al tratamiento en las últimas 72 horas, es percutáneo. ¿Qué va, chicos? Estoy jodida. Si el absceso lo encuentra en el lóbulo hepático izquierdo, si tienen contraindicaciones para el uso de metronidazol y hay complicaciones pleuropulmonares, el manejo es percutáneo. ¿Y cuándo va a ser quirúrgico? Cuando intentaste hacerlo percutáneo y el drenaje falló. ¿Qué va, chicos? Estoy bien mal. Entonces, cuando hay abscesos hepáticos tabicados, abscesos múltiples, inaccesibles, cuando además se asocia a peritonitis amediana y hay alguna comorbilidad intraabdominal. La siguiente. Todo este cuadro que ustedes ven aquí son los diagnósticos diferenciales donde ustedes deben sospechar de alguna patología con compromiso hepático y hacerlo con el diagnóstico diferencial del absceso hepático, como las hepatitis virales, la colecistitis, la colangitis, la neumonía del lóbulo inferior derecho, la apendicitis y las masas hepáticas necróticas. El pronóstico, que es en la siguiente diapositiva. Los pacientes han mejorado mucho y la probabilidad de muerte intrahospitalaria es muy baja, aproximadamente 2.5% a un 19%. El riesgo de complicaciones está más frecuente asociado a pacientes adultos mayores, los pacientes que están ingresados en UCI, los que tienen shock séptico, cáncer o infecciones fúngicas. Realmente el pronóstico va a depender de la localización del absceso hepático y del tamaño del mismo, pero realmente un paciente con un diagnóstico temprano, un tratamiento de más o menos 4 o 6 semanas, el pronóstico debe ser bueno. Las complicaciones son las que les pongo aquí, las fístulas en la siguiente. Las fístulas y todo va a depender del tamaño o si hay riesgo de que exista una ruptura. Por lo tanto, si tú lo diagnosticas o tienes una sospecha, debes tratarlo rápidamente o trasladarlo a un hospital de un nivel más avanzado a donde tú estás para que se inicie los tratamientos y el abordaje temprano para prevención de las complicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, doctora. Bueno, la siguiente, vamos a ver si avanzo para que no me dé tanta tos y se pueda aprovechar para que en la siguiente clase demos lo que es el capítulo de renal y se pueda hacer un examen temprano y que no choquen con las rotaciones. La doctora Tatiana les ha dicho algo de las rotaciones. No, doctora. Todavía no nos ha comentado sobre Debe eso. estarle preguntando, ahorita mismo no hay estudiantes. Tengo de la latina, tengo 5, pero de geriatría, así que de interna no chocarían. Deberían hablarle para ver si ustedes empiezan a rotar, pues. Este siguiente caso clínico es de un hombre de 49 años que es trabajador independiente, sin antecedentes de importancia, que ingresa al servicio de urgencia luego de 7 días de malestar general, fiebre sugestiva, hiporexia, náusea, dolor abdominal en mesogastrio, hipocondrio derecho.
Además, 2 días previos a la consulta, tuvo una orina hiperpigmentada. En el examen físico se encontró frecuencia cardíaca de 90, presión arterial dentro de límites normales, con 37 de temperatura, ictericia mucocutánea, mucosa seca, y un leve dolor en hipocondrio derecho, sin irritación peritoneal ni melarias. No tenía estigma de cirrosis y por sospecha de una enfermedad en la vesícula biliar, se le solicitó una ecografía de abdomen y exámenes de laboratorio. Si ven, es un paciente que no presentó fiebre, o por lo menos tenía una fiebre muy sugestiva, de esos pacientes que te dicen que yo me toco y me siento caliente, pero estaba muy nauseoso, estaba dejando de comer, tenía dolor abdominal, tenía una orina oscura. Cuando ustedes tienen esto, ¿en qué piensan? Por lo menos el órgano afectado, ¿cuál sería? Una cirrosis. Salió. Eso entraría dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué te diferencia la cirrosis que no entraría dentro del cuadro clínico este? Que tiene fiebre, ¿verdad? Exacto, sí. Ahí lo único que te altera el diagnóstico es que tiene fiebre. Ahí tú puedes pensar en una colangitis, colecistitis, ¿sí, verdad? Entonces el cuadro Sí, clínico doctor. te dice no tenía estigmas de cirrosis. La siguiente. Si ven a este paciente, le hacen un perfil hepático al ingreso, en donde ven todas sus pruebas y están realmente dentro de los parámetros esperados. No hay alteración de los tiempos de coagulación. El perfil hepático está bastante normal. Pero le hacen un ultrasonido de vesícula y la ven que están un poquito distendida, de bordes irregulares y con paredes engrosadas. Si yo soy el médico de este paciente y me reportan eso, yo pienso en un tumor. ¿Y ustedes? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Más o menos. pareciera, porque tiene una vesícula distendida de bordes irregulares con paredes engrosadas con ocupación endoluminal por un material ecogénico sin sombra acústica. Es una vesícula que está inflamada pero que no tiene fiebre, piedra. Eso es lo que significa sin sombra acústica. En la siguiente. En la siguiente ven que la flechita roja está indicando que hay una vesícula que no tenía dilatación de la vía viral y el hígado y el vaso eran de aspecto normal y se sugirió descartar la neoplasia de la vesícula. Pero ¿qué pasa? El paciente no tenía unos síntomas constitucionales. ¿Qué significa? Que para pensar en cáncer o en una neoplasia, el paciente debe venir de varios días atrás o de varios meses, pérdida de peso, con fiebre, con síntomas B asociados para que tú pienses en una neoplasia. Este paciente no tenía eso, así que se descarta que esa vesícula que está engrosada sea cáncer. Entonces, ¿qué nos hace pensar en el cuadro clínico que este cuadro no es una neoplasia y que es algo agudo? ¿Alguien recuerda el caso clínico? Por la fiebre, te diría. Bueno, la fiebre es algo agudo, pero además en el cuadro clínico inicial dice que él ingresó al cuarto de urgencia luego de 7 días de malestar general. Tenía Tenía hiporexia, tenía náuseas y dolor. hipurexia, náuseas.
Ajá, todo el cuadro clínico era muy agudo. Si tú estás pensando en una neoplasia o un cáncer, el cuadro clínico viene de meses, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, mala suerte del médico o mala suerte del paciente, que aquí habían dos condiciones que hacían que el cuadro clínico estuviera como jalado de los pelos. Había un cuadro viral, que se lo demuestro a continuación. En la siguiente, había un cuadro viral y además tenía una vesícula engrosada y distrajo a los médicos. Cuando ellos vieron que la vesícula estaba engrosada pero que no era cáncer, le hacen un panel viral. ¿Y qué resultó, muchachos? Vean la prueba que dice positiva que es. Hepatitis A. Hepatitis A. Entonces, un cuadro clínico, este es un cuadro clínico de un paciente con hepatitis viral, que mientras están haciendo el diagnóstico, tuvieron hallazgos por estudios de imágenes que distrajo al médico. Todos se fueron de cabeza pensando que tenían cáncer de vesícula. Cuando descartan la tumoración en la vesícula, le hacen el panel viral y este paciente tiene hepatitis A. Pero todo estaba claro desde el inicio. Un cuadro clínico de 7 días, con fiebre, con náuseas, con vómito y me parece que tenía coluria, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, se dejaron llevar por eso, que fue como un distractor o fue un adorno en el caso clínico y este paciente tiene una hepatitis A. ¿Se dieron cuenta cómo un caso clínico te puede llevar a dos diagnósticos y confundirnos? Entonces, lo que les quiero enseñar es que donde ustedes vean un cuadro similar, tienen que pensar en la parte aguda, porque el cuadro clínico lo estaba indicando. Es un cuadro agudo. La siguiente. Entonces, los objetivos de estas diapositivas que siguen van a ser diferenciar la etiología, epidemiología, la fisiopatología de los distintos tipos de la hepatitis virales, implementar estrategias de tratamiento y prevención basados en evidencia para la hepatitis viral y además identificar las complicaciones comunes de la hepatitis viral. La siguiente. Esta es una revisión del 10 de marzo del 2024, o sea que está bastante actualizada, donde nos dicen que la causa más frecuente de hepatitis viral es la conocida como la hepatitis viral. Como la literatura es americana, nos van a decir que en los Estados Unidos los tipos más frecuentes de hepatitis viral son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C y otros tipos de hepatitis virales son la D, la E, que se presentan con menos frecuencia. Si bien la hepatitis debería, como es un cuadro viral, debería ser autolimitada, también se pueden complicar y causar una insuficiencia hepática fulminante, dependiendo de la etiología o el tipo de virus que contrajo el paciente. Por el contrario, si el paciente pasa por una hepatitis viral autolimitada, pasaría a una hepatitis crónica, causando más adelante fibrosis hepática, que nos llevaría a una cirrosis, luego a un carcinoma hepatocelular y después a cáncer, ¿no? Y el paciente se va a complicar y fallecer. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, ustedes saben que la hepatitis viral es un problema de salud pública. Allí nos van a decir que las infecciones crónicas por hepatitis B y C pueden causar un daño hepático, incluyendo la fibrosis hepática, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Por eso es que
Actualmente hay mucho cáncer. A nosotros nos puede dar una hepatitis viral que va a ser autolimitada y unos años después desarrollar cirrosis y más adelante cáncer. La siguiente. En cuanto a la fisiopatología de la hepatitis viral, va a variar dependiendo del patógeno de la hepatitis y por lo menos aquí les hago un resumen. Y en cuanto a la sintomatología va a depender del cuadro viral y del tiempo de incubación. Le pongo más o menos el tiempo de incubación en semanas. La siguiente. Qué importante que ustedes una vez que reconozcan la hepatitis, aprendan a identificar por qué fase se encuentra el paciente. Por lo menos la fase 1 es la fase de incubación y replicación viral, la fase 2 es la prodrómica, la fase 3 es la fase ictérica y la fase 4 es la fase de convalescencia. Siguiendo el cuadro clínico que les presenté al inicio, ¿en qué fase se encuentra el paciente que les presenté? Yo pensaría pues en una fase pues 3. Ese paciente estaba como pasando como entre la 2 y la 3, porque si Fase viste, prodrómica. él tenía una combinación como de entre 2 y 3, porque él tenía 7 días, pero más o menos él tenía, el cuadro clínico dice que tenía náuseas, que tenía vómito, pero además tenía coluria. Así que él estaba como entre la fase 2 y la fase 3, estaba en el medio de la infección. Para eso es que es importante reconocer las fases de la infección para que ustedes más o menos aprendan o reconozcan fácilmente en qué fase están y cómo tratarla, dependiendo de la exploración física y de los hallazgos que ustedes encuentren, tanto en la exploración física como en los laboratorios. La siguiente. En cuanto a la evaluación inicial del paciente, que ustedes tengan una sospecha de hepatitis viral, va a incluir la revisión de toda la función hepática. Todo paciente que ustedes tengan compromiso hepático, es decir, fiebre, ictericia, coluria, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿qué es? Niveles de bilirrubina, fosfatasa alcalina, los tiempos de coagulación. ¿Qué más, chicos? Verificar si hay un compromiso renal y hacer unas pruebas de función renal. ¿Qué más? Aparte de lo que está ahí, algo que no dije que era, y es lo más importante ante la sospecha de una hepatitis. Lo que los médicos del caso clínico no hicieron. Las pruebas de reacción inflamatoria. Entiendo, La serología viral. La serología viral ellos la hicieron una vez que descartaron que la vesícula no era cáncer. Y fue lo que les dio el diagnóstico de una hepatitis. Pero ante un cuadro clínico de una inflamación hepática, ictericia, fiebres, náuseas, vómitos, que te sugiere que hay una hepatitis, lo primero que tú tienes que hacer es una serología viral, ¿cierto? En cuanto al tratamiento, la siguiente. La hepatitis viral al inicio va a ser un tratamiento de sostén. En la mayoría de los pacientes, monitorización de signos vitales, hidratación y tratar la fiebre. ¿Por qué? Porque esa primera fase es una fase autolimitada y los pacientes deben salir de ello sin mayor compromiso. En aquellos pacientes donde los síntomas mayoritarios sean las náuseas, los vómitos, son los pacientes donde hay que tener
mayor vigilancia en cuanto a las pérdidas de electrolitos y de líquido. En aquellos pacientes donde hay fiebre, se va a tratar con acetaminofén con vigilancia, porque es un medicamento que no afecta tanto el hígado, pero no se le puede dar diclofenacos, o sea, ningún tipo de AINES. La siguiente. Esas patologías que pongo en recuadro rojo van a ser los diagnósticos diferenciales o las patologías que ustedes deben vigilar en cuanto a un diagnóstico diferencial de una hepatitis viral. Por ejemplo, la pancreatitis va a iniciar en mesogastrio o en epigastrio y se va a ir hacia flanco derecho o izquierdo. Chicos, si yo tengo un paciente con pancreatitis, ¿el dolor hacia dónde va? ¿Flanco derecho o flanco izquierdo? ¿El páncreas a dónde queda, muchachos? ¿Para el lado izquierdo o para el Doctora, derecho? ¿no es un cinturón? Por eso es en el No es un hemiciclo, dolor irradiado en forma Ajá. de cinturón. pero ¿hacia qué lado? ¿El páncreas a dónde queda? Izquierdo. Bueno, Y al izquierdo. entonces, estos son diagnósticos diferenciales. Se van a presentar muy parecidos, pero tú tienes que diferenciar cuál es pancreatitis y cuál es hepatitis. La gastroenteritis se va a presentar exactamente igual. Náuseas, vómitos, fiebre. ¿Qué va a diferenciar una gastroenteritis de una hepatitis? Muchachos, ¿se fueron? La diarrea, doctora. No. En una hepatitis yo puedo tener diarrea, náuseas, vómito, fiebre, pero va a haber algo que yo no voy a tener en la gastroenteritis y que sí lo voy a tener en la hepatitis. Ictericia. Ictericia, claro. Entonces, estas patologías que están aquí son las que ustedes deben de poner en escenario cuando les llega a ustedes un paciente con los síntomas que les mencioné en el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Y descartar. Por ejemplo, una colangitis aguda no tienen forma de diferenciarlo. Exactamente igual. Solamente lo van a diferenciar con las pruebas de serología. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo casi nunca doy clases virtuales por eso, porque están conectados pero no están allí. Entonces, cuando hago preguntas en el examen, que las estoy mencionando en la clase, salen mal y entonces ya dicen cosas de mí. Pero a ustedes les gusta dar clases virtuales, pero están conectados, pero no están allí. La siguiente. El pronóstico. El pronóstico de la hepatitis A suele ser una enfermedad leve y autolimitada, a diferencia de la hepatitis B, que los pacientes van a correr el riesgo de desarrollar una hepatitis crónica hasta una cirrosis, así como un carcinoma hepatocelular. Entonces, el pronóstico real de una hepatitis viral va a depender del tipo de infección. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, más o menos el 50 al 60% de los pacientes van a desarrollar una infección crónica y esos pacientes van a desarrollar fibrosis
con una posterior cirrosis, fibrosis, cirrosis, y luego pueden desarrollar hepatocarcinoma. Entonces, el pronóstico real va a depender del tipo de la infección y del tipo de virus, ¿no? La siguiente. Creo que este es el último caso clínico y se trata de un varón de 63 años que acude a su médico de atención primaria para un control periódico. El paciente se encuentra asintomático, no es fumador, toma una copa de vino con las comidas. Entre sus antecedentes médicos presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, para los cuales recibe tratamiento específico y sigue un control médico de forma anual. En la exploración física destaca un peso de 103 kilos, con una talla que muestra ahí, con un perímetro abdominal bastante amplio, 111 centímetros, que no se palpan adenopatías a ningún nivel. La ocultación cardiopulmonar y la exploración abdominal y las extremidades inferiores son normales. El médico de atención primaria le solicita una analítica general que vamos a ver en una tabla a continuación, en la que se puede apreciar un leve aumento de las enzimas hepáticas con trombocitopenia no muy llamativa, ya presente en estudios previos. Y los hallazgos del hemograma me van a decir que es un paciente con cirrosis hepática. Entonces, en este caso clínico, no les voy a preguntar qué tiene, porque ya les dije que es un paciente que los hallazgos de laboratorio están demostrando que tiene una cirrosis hepática. Dentro de esos exámenes se ven alterados. Bueno, nada, ustedes encuentran algo allí. La No sé, glucosa, la glucosa, ¿no? la glucosa está alta. Yo no me atrevería a decir que está alta porque yo no sé a qué hora fue el médico, el paciente no sé a qué hora fue el médico, no sé si acababa de comer, pero realmente yo no veo nada y no hay leucocitosis, tiene buena hemoglobina, el BCM no está muy amplio como para pensar en cirrosis, no. Hay lo único y que está levemente alterado son las plaquetas que están un poquito bajas para el rango normal, pero ya se le han hecho exámenes previos que decía que tenía trombocitopenia. Entonces, en la siguiente, en el estudio de la hepatopatía mediante el examen de sangre y la ecografía abdominal, se descartan otras causas de enfermedad hepática diferentes a las metabólicas, así como complicaciones derivadas de la hepatopatía. En la gastropatía solicitada para valorar datos de hipertensión portal, se objetivan unas varices esofágicas pequeñas, o sea que el paciente sí tiene cirrosis porque ya hay datos de hipertensión portal. ¿Qué es lo que le muestran abajo? La hemodinámica portal, se detecta un gradiente de presión de 12 milímetros de mercurio, que es un factor de riesgo para hemorragia varicial. O sea que este paciente sí tiene una cirrosis demostrada con un estudio donde le encuentran varices esofágicas. A partir de ese momento, este paciente es incluido en un programa de cribado para carcinoma hepatocelular. El tratamiento que se le inicia a este paciente es iniciar con beta bloqueadores para disminuir la presión portal y disminuir el riesgo de rupturas de varices esofágicas. Entonces, este es un paciente que no hay mucho que demostrar en este cuadro clínico, pero tiene una cirrosis hepática. ¿Qué es importante aquí? Que ustedes aprendan a identificar la fisiopatología de la cirrosis hepática, que aprendan a evaluar la principal etiología de la cirrosis, evaluar la presentación de un paciente con cirrosis, hallazgos del hemograma del paciente con cirrosis y los mecanismos de la lactulosa, que es lo que siempre se pregunta en el internado. Entonces, en la siguiente, siguiente.
En la siguiente, en esta imagen que van a ver aquí, ven un hígado normal y van a ver un hígado con múltiples nódulos, que es lo que caracteriza la fibrosis y la formación de nódulos en el hígado. Eso es lo que caracteriza un hígado con cirrosis hepática. La siguiente. ¿Cuáles son las principales causas de cirrosis hepática que ustedes conocen? La alcohólica. La alcohólica, ¿qué más? Lo dijimos en la clase, en el caso clínico anterior. La Por hepatitis hepatitis. alcohólica, la esteatosis hepática, ¿verdad? La siguiente. En cuanto a la epidemiología, como esta literatura, pues ya les he mencionado varias veces que es americana, ellos demuestran la epidemiología americana y ponen aquí que la prevalencia mundial de cirrosis se desconoce, sin embargo, que la que estiman de los Estados Unidos es 0.15 y el 27%. En cuanto a la histología, la siguiente, la clasificación morfológica es la que menos se utiliza y se va a clasificar en micronodular, macronodular y mixta, pero la que nosotros vamos a usar es la clasificación etiológica. La clasificación etiológica la vamos a encontrar debido a causas virales, toxinas, autoinmunes, colestásicas, vasculares y metabólicas. En el examen físico, cuando ustedes han rotado en los hospitales y ven un paciente con cirrosis, ¿qué es lo que ustedes observan físicamente? ¿O qué pueden encontrar al examen físico de un paciente con cirrosis? Ictericia o asitis también. Asitis, ictericia, ¿qué más? Los neoarácnidos, la cabeza usa, ginecomastia en el varón, que es debido a el uso de espironolactona, ¿qué más? Van a ver datos en el hemograma como disminución del conteo de plaquetas, vamos a tener anemia con un volumen corpuscular elevado, siempre se va a encontrar un BCM mayor a 100. Importante que una vez que ustedes identifiquen un paciente con cirrosis, la siguiente, realizar los laboratorios que les pongo aquí. Es necesario que se los aprendan, que sepan por qué se manda todo eso, y es importante que dentro de la fisiopatología de la cirrosis estudiar por qué se alteran cada uno de ellos. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? La siguiente. El tratamiento de la hepatitis B, el objetivo principal es detener la progresión de la enfermedad y va a depender de la etiología de la misma y sobre todo evitar las complicaciones. Por ejemplo, si yo identifico a un paciente con cirrosis hepática, yo debo realizarle el tamizaje para varices esofágicas para iniciar los beta bloqueadores y disminuir el riesgo de que tenga sangrados. Yo debo darle a este paciente inicio de diuréticos en una combinación de furosemida con espironolactona para disminuir una de las complicaciones en la cirrosis, que sería asitis. El diagnóstico diferencial, la siguiente, pues ahí les muestro todas las patologías en donde ustedes tendrían que hacer el diagnóstico diferencial con asitis. No es necesario que se las sepan todas, pero por lo menos descartar una patología de otra para que estén seguros cuando sospechan de la asitis. En la siguiente, esto me interesa mucho que lo sepan. Esta es la clasificación del Child-Pugh. ¿Para qué se usa el Child-Pugh? Es un score para estadiaje y por lo menos saber si el paciente tiene riesgo de mortalidad a 1 año.
En las calculadoras o en los apps, ustedes van a colocar si el paciente tiene ascitis, si hay prolongación de los tiempos del INR, cómo está el nivel de albúmina, si hay encefalopatía o si ya, cómo están los niveles de bilirrubina. Ahí le ponen calcular y te va a decir la clasificación. Si está en una clasificación Child-Pugh clase A, clase B o clase C. Entonces, por lo menos, si los puntos que salen que es un Child C, es un paciente que tiene una probabilidad de sobrevivir al año en más o menos 45%. Y de esto va a depender el manejo y de maniobras heroicas o no. Entonces, cada paciente que ustedes encuentren con cirrosis, tienen que sacarle esto. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Bueno, la próxima clase, espero estar mejor de la voz, que sería el jueves, ¿a qué hora? A la 1, creo, doctora. Si no Creo que tienen hora, si todavía no tienen la hora, tienen mañana para coordinar eso y me escriben yo para, coordino con Roberto. para darle enfermedad renal, que sería el último módulo que vamos a dar, y de ahí hasta allí viene el examen. Si ustedes se sientan ahora, esta noche, que hemos terminado esta clase breve, porque de verdad no puedo echar mucho cuento porque me da la tos, y buscan el Harrison, se van a dar cuenta que es una cosa interminable, sobre todo la hepatitis C. Usen las diapositivas como una guía y ojen el libro, muchachos. Ojen el libro y miren de las cosas que yo no he puesto aquí, algo que les queda a ustedes para su vida como médico. Porque no les puedo dar un resumen más de lo que he encontrado aquí. En esa cuenta que les pongo ahí, que es del National, de los libros de medicina, ahí son resúmenes bien actualizados, pueden estudiar para una lectura rápida, pero me interesa que lean el Harrison. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, entonces el parcial sería BGI. La valoración integral, pero la valoración geriátrica integral no era todo. Acuérdense que incluía las zonas azules, los cambios fisiológicos del envejecimiento, la demografía del envejecimiento, cambios de laboratorio y alteraciones sensoriales. Ok. Esto que vimos acá de gastro, entonces sería enfermedad ulceropéptica, enfermedad ulceropéptica, Helicobacter pylori, ¿qué más era? Disfagia, Ajá, disfagia. cirrosis, hepatitis, lo que dimos hoy. Correcto. Y nefro. 2 parciales, la rotación y el semestral. Sí me interesa que vayan hablando con Tatiana, organizan los grupos y que empiecen a llegar los que van a venir acá a Agua Dulce, pues, para que al final no les choque. ¿Alguna pregunta, muchachos, ya para finalizar? No, doctora. No, doctora. Bueno, disculpen por la voz, pero es inevitable no resfriarse con tantas lluvias. Está bien, doctora, gracias.
Nos vemos el jueves, entonces me escriben ahí a qué hora, pues. Sí, doctora. Dale. Doctora, Nos vemos. muchas gracias. Hasta Que el tenga jueves. Muchas gracias, doctora. mejores. Hasta el Que pase jueves. buenas Mejores. noches, doctora. Bueno, muchachos.